que organizan de manera conjunta las facultades regionales de la Universidad Tecnológica Nacional que se erigen en las ciudades de San Francisco, Rafaela y Villa María. En esta oportunidad vaya el saludo especial de la comunidad educativa de la UTER Villa María, que hace las veces de anfitrión virtual, y el agradecimiento a las casas de estudios que nuevamente nos permitieron sumarnos en la segunda edición de esta importante propuesta, donde podemos observar desde diversas perspectivas las experiencias de profesionales graduados que están vinculados con el ámbito de la tecnología, la producción, el desarrollo y la investigación, que tienen como escenario, por cierto, a nuestras facultades regionales. También destacamos a todos aquellos que se suman a esta transmisión, que se replica por los canales de YouTube de las 3 instituciones organizadoras. En esta oportunidad nos acompaña como disertante el ingeniero Nicolás Gili, que abordará el eje temático relacionado con vehículos eléctricos para movilidad urbana desde la perspectiva de la inclusión social, discapacidad y tercera edad. Antes de la presentación del ingeniero Gili, los invito a escuchar al secretario de Extensión Universitaria de la UTN Villa María, ingeniero Uber Fernández. Uber, buenas tardes. Buenas tardes. Es un placer para nosotros desde la Secretaría de Extensión de la Facultad Regional Villa María dar la bienvenida a Nicolás Gili, un graduado de la casa, que es un firme exponente de lo que se puede hacer con la ingeniería, ¿no? Nosotros, en este marco de la Semana de la Ingeniería, nos sentimos complacidos de poder compartir con 2 facultades hermanas, como venimos diciendo en todos los seminarios que hemos dado pie en esta semana de la ingeniería. Siempre decimos que la ingeniería es ciencia, pero también incorpora técnica y también incorpora tecnología. Bueno, hoy tenemos a un exponente generador de tecnología de primera línea. Los ingenieros hacemos uso permanentemente de los conceptos de aprovechamiento de la energía, y creo que acá MUVEX, con Nico y con su gente, hacen alarde permanentemente de lo que se puede hacer con el buen uso de la energía, y sobre todo con la energía renovable, la energía aplicable al buen uso y la sustentabilidad del ambiente a través de vehículos eléctricos, ¿no? Así que, bueno, te damos la bienvenida, Nico, y como siempre me gusta a mí dejar el pie de una frase de Enzo Ferrari, en este caso, que me parece que encaja bastante bien. Decía don Enzo Ferrari que nunca se había tenido él por ingeniero o por inventor, solamente se consideraba un promotor y un agitador de ideas, y creo que es exactamente lo que tratamos de hacer los ingenieros en estas épocas difíciles, como hablábamos un ratito antes de la charla, de darle una impronta de acción social a la ingeniería, más allá de la técnica y de la tecnología. Así que, Nico, bienvenido. Muchas gracias por compartir tus experiencias y estaremos atentos a tu exposición. Muchas gracias, Uber. Disculpame, Nico, antes Sí, que comiences. Es importante destacar entonces que Nicolás es ingeniero mecánico y lidera la empresa Movex, como recién decía el ingeniero Fernández. Y como lema también muy interesante para después desarrollarlo, nuestro invitado destaca, o al menos se destacaba en el flyer de presentación, el emprender como título todos los días. Con nosotros, el ingeniero Gili. Comienza ahora la disertación, que la disfruten. Fernando, muchas gracias. Buenas tardes a todos, buenas noches, no sé cómo tomarlo. Bueno, antes que nada, me gustaría agradecer, bueno, a Fernando Locutor y a Fernando Seracio, tanto como Uber, por estar siempre. Bueno, ellos ya saben el contacto que tenemos habitualmente. Y bueno, además agradecer a la UTN, que siento que es mi segunda casa, y siempre sé que tengo las puertas abiertas. De hecho, me lo hacen saber porque estamos continuamente en contacto, sea por una charla, sea por una ayuda hacia nosotros o alguna consulta de nosotros hacia la UTN, así que muy agradecidos con ellos. Y bueno, como decía Uber en la frase que dejó al último, sinceramente es lo que muchas veces me pasa a mí. A veces uno hasta se olvida que es ingeniero y en el afán de buscarle la vuelta a todo, es como que va a decir, che, loco, ¿soy ingeniero o le estoy buscando la vuelta a todo? Y a veces me escapo un poco de eso. Y yo creo que un poco de las dos cosas,
y es constantemente de estar buscándole la vuelta, y más en el país en que estamos, ¿no? Así que bueno, espero que no los aburra la charla y que les sea interesante. Después quedo a disposición de todos por cualquier consulta. Primero que nada, bueno, comentarle un poco quiénes somos. En mi caso, bueno, Nicolás Gili, ingeniero mecánico de la Facultad Regional Villa María. También quiero destacar que mi mano derecha y mi compañero en en todo este emprendimiento, estas locuras, estas ideas y todo lo que surge día a día, es Claudio Cavalcini, también de la casa de la Facultad Regional Villa María, que fue con quien nos iniciamos y hasta hoy seguimos codo a codo buscándole la vuelta a todo. En mi caso, y también en el caso de Claudio, bueno, ya después le voy a contar un poquito, somos miembros de AVEA, Asociación Argentina de Vehículos Eléctricos y Alternativos, que bueno, es una asociación que se encarga, además de promover, de buscarle el impulso a los vehículos eléctricos y tratar de lograr con distintos entes, ya sean nacionales e internacionales, lograr nexos y tratar de impulsar lo más rápido posible, digamos, el vehículo eléctrico en Argentina. Bueno, justamente la imagen que yo coloco ahí es una de nuestras primeras presentaciones en 2016, en el Buen Pastor en Córdoba, presentando nuestro primer producto, que ya después les voy a ir contando un poquito cómo fue surgiendo todo. Bueno, realmente estos somos. Yo lo que le comenté en realidad como persona, quiénes somos, pero es un poquito a lo que vengo también, es a comentarle y en realidad a incentivarlos en este camino tan lindo que es el del emprendimiento, el del emprender. Realmente lo que nosotros hacemos todos los días, y vuelvo un poquito a la frase de Uber también, es de buscarle la vuelta, hacer, equivocarse. En mi caso yo tengo 26 años y bueno, tengo un fiel compañero que es mi cuñado, de parte de una de mis hermanas, y bueno, él me dice, Nico, hasta los 30 tenés tiempo de equivocarte todo lo que vos quieras. Y yo creo que tiene mucha razón. Entonces, esta imagen que vemos acá, yo creo que hay que aplicarla todos los días y no está mal equivocarse. De hecho, hay que buscarle el lado positivo a la equivocación, que es aprender, que está, bueno, justamente en una de estos circulitos del círculo LIRM, que se llama, de aprender. Continuamente, de hecho, nosotros cuando iniciamos, en el caso de nuestra bicicleta eléctrica, fue desarrollar lo primero y más rápido que se pudo para poder testear el mercado y luego de eso ir progresando, como ya le voy a ir contando un poquito más adelante, con nuestros productos, nuestro desarrollo, nuestra forma de desarrollar, que bueno, fue cambiando también a lo largo del tiempo. Un poquito más de lo que le venía comentando, el emprender es justamente, y esto lo escuchaba un poquito en la charla de Fernando, el ingeniero Fernando Boyero, que expuso creo que el día viernes, yo la verdad lo escuché repetido el día sábado, que él planteaba que muchas veces el problema no es problema, sino que el problema hay que verlo como una oportunidad y enamorarse de ese problema, para que de ese problema surja una idea y de esa idea surja una solución, quizás para uno o para pocas personas, o quizás una solución para el mundo, una solución global. Entonces eso está muy bueno y uno en la cabeza tiene que tener constantemente eso a la hora de emprender, y de hecho se los vuelvo a repetir, los invito a meterse en este maravilloso, problemático, pero hermoso mundo del emprendimiento. Bueno, un poquito comentarles, les decía de nuestros inicios, en el caso de la bici eléctrica y volviendo al círculo de aprendizaje, muchas veces lo que pasa y lo que la mayoría se plantea es decir, tengo una idea, pero no tengo plata. Y yo creo, hoy, se los puedo decir después de 5 años de haber comenzado con algo, les puedo decir que es lo que menos importa, es lo mínimo el dinero. Obviamente la financiación
está buena y hace que uno pueda desarrollar un mejor producto, pueda presentarse mejor al mercado. Obviamente que está bueno tener financiación. Pero en nuestro caso yo le puedo decir que nosotros arrancamos con nada. Como podrán ver en la imagen, un plano hecho uno en uno, con hojas que lamentablemente no tengo una foto de atrás, pero son de cuadros y de mapas mentales que utilizamos para ir a rendir finales. Por otro lado, un cuadro viejo que conseguimos en una bicicletería de nuestra localidad, que es donde estamos nosotros como empresa, en La Borde, que fue con el que desarrollamos el primer prototipo, y bueno, otra imagen trabajando día y noche para poder desarrollar el primer prototipo, valga la redundancia. Nosotros comenzamos, comentándole un poquito y breve, en el año 2016, donde, bueno, fue una noche saliendo de la facu, alrededor de 10:30, 10 de la noche que salíamos, donde yo en realidad le comenté a Claudio, esto viene desde principio de 2016, donde en mi caso, bueno, fuimos a la primera, digamos, carrera de autos eléctricos que hubo, y una de las pocas, que fue la Fórmula E, en el verano 2016. Y bueno, de ahí surgió, digamos, un interés personal de desarrollar y de solucionar un problema a la movilidad. En mi caso siempre inició en la movilidad de última milla o la movilidad urbana, porque, digamos, primero era una de las soluciones más rápidas que podía dar, y por otro lado una de las más fáciles, entre comillas. Uno siempre sueña con el auto eléctrico de 4 ruedas y tener una marca que vaya la insignia pegada como de cualquier auto, pero bueno, era lo que en su momento digamos, por lo menos me interesaba y quería buscar una solución, por lo menos con algo. Entonces, bueno, de ahí surgió el primer interés como solución para el vehículo eléctrico. Bueno, pasó el tiempo. En ese momento, en la misma carrera, compramos un kit para adaptar a una bicicleta eléctrica, que era la solución más fácil en ese momento. Adaptamos una bici y demás, todo esto a interés propio. Claudio todavía no estaba enterado del tema. Y bueno, lo armamos, surgió, anduvo bien. Y bueno, digo, a ver, esto también lo escuchaba en la charla de Fernando, y muy sabia la frase que dio, es que hay que rodearse con buenas personas, un buen grupo. Y un buen grupo no significa de rodearse de personas iguales a uno, sino personas, si es posible, totalmente diferentes a uno, o que por lo menos se especialicen en distintas áreas. Y en este caso, Claudio es una persona, yo diría que de las más prácticas que conocí, y un tipo que te va a solucionar un problema y con nada. Entonces, bueno, de ahí surgió la idea de ir a buscarlo y de plantearle mi idea y tratar de encararla juntos y darle forma, en definitiva. Así que, bueno, de ahí surgió todo esto. De hecho, surgió ese plano en el departamento del monoambiente de Claudio, y de ahí en más fue todo armándose un poquito el árbol hasta donde hoy, gracias a Dios, estamos. Bueno, esta imagen es un poquito ambiciosa, pero bueno, ¿quién quita esto de nuestro sueño, ¿no? De que ese garaje de Movex, que por allá en 2016 surgió, que es garaje que tengo acá a 20 metros de casa, donde empezamos a hacer nuestras primeras armas, nuestros primeros productos, nuestras primeras ventas. El día de mañana se pueda anexar a esta imagen, es un sueño que, bueno, obviamente a uno no se lo quita a nadie, ¿no? Pero bueno, ¿quién dice? Esperemos algún día se pueda concretar, ¿no? Hoy estamos, gracias a Dios, ya, después le voy a comentar un poquito de otro emprendimiento que tenemos desde el año 2018. Estamos en una planta de casi 700 metros cuadrados, así que bueno, muy agradecido con eso, pero esta imagen no la pierdo ni se me quita de la cabeza ningún día de mi vida. Bueno, comentándole un poquito, entrando un poquito a lo técnico, en realidad
personalmente, y le decía recién a Uber y a Fernando, que me interesa recalcarlo y volverle a recalcar el emprender, el buscar la vuelta, el hacer algo, el generar una solución. Para eso vinimos a este mundo de los ingenieros. Así que quiero recalcárselo y voy a ser llenador, pero no me voy a cansar de decírselos. Un poquito entrando a lo técnico, comentarles, bueno, un poquito la diferencia entre un motor de combustión con respecto a un motor eléctrico. Yo ahí le puse un par de parámetros comparativos entre uno y otro, básicamente y principalmente el torque y la potencia respecto a uno y otro. En el caso del vehículo eléctrico, digamos, supera en ventaja en el sentido porque tenemos una alta densidad tanto de potencia como de torque, principalmente en el torque porque desde la revolución cero nosotros tenemos el torque máximo, en el caso del motor eléctrico, perdón, y en el caso de la potencia tenemos una potencia máxima en el rango total prácticamente del rango total de revoluciones del vehículo eléctrico, de la potencia, del motor eléctrico. En el caso de la autonomía, bueno, eso es una de las hoy principales desventajas del motor eléctrico, en realidad del sistema del vehículo eléctrico. En realidad no sé si no tanto la autonomía, sino el tiempo de recarga o de reposición de energía, que es lo que pongo como tercer ítem. Que bueno, no se puede igualar, y es la gran desventaja que tiene, el tiempo de recarga del tanque de combustible al tiempo de recarga de las baterías, en el caso de un vehículo eléctrico. Hoy se están solucionando tanto la autonomía, hoy hay vehículos con autonomía muy similar a un vehículo convencional con motor a combustión, pero no todavía, si bien hay cargadores rápidos y demás, y creo que antes hubo una charla sobre los cargadores, y bueno, creo que les habrán comentado un poquito, hoy no se llega a igualar ese tiempo y por ahí es entre el costo que tienen los vehículos eléctricos y la reposición de energía es una de las falencias que todavía no se están llegando a superar. En cuanto a rendimiento, es otra de las grandes ventajas que tiene un motor eléctrico, ya que estamos en un motor de combustión máximo un 30%, con unos ya agotando los años de desarrollo de un motor a combustión, contra un rendimiento mayor al 90% en el caso de un vehículo eléctrico, donde es una tecnología que recién se está comenzando a utilizar para la movilidad. Entonces, es una tecnología que tiene mucho tiempo por desarrollar, digamos, mucho desarrollo por delante, por lo que hace que hoy sea una tecnología, digamos, a futuro, y hoy en la actualidad ya lo estamos viendo de punta y muy conveniente en ese sentido. En cuanto a mantenimiento también porque un motor eléctrico particularmente tiene muy poco mantenimiento, dependiendo el motor que sea, pero hay motores, en el caso de los brushless, que son prácticamente sin mantenimiento en cuanto a lo eléctrico, y eso lo hace muy conveniente en cuanto a su usabilidad y a su funcionamiento en sí. En cuanto a la transmisión también, en el caso del motor eléctrico, al tener justamente lo que les comentaba antes, un par, una densidad de par constante, digamos, y de mucha densidad, al igual que la potencia, hace de que en muchos casos, en realidad en ningún caso sea necesario una transmisión, digamos, una caja de cambios, o en algunos casos se está colocando, digamos, cajas de no más de 2 cambios, porque no hace falta en este caso, justamente por los gráficos que le explicaba anteriormente. Sumado a eso, que es, en el caso del motor eléctrico, la transmisión es muy simple y ahorras muchas partes móviles, y a su vez de ahorrar partes móviles por ahorrar costo, estamos ahorrando mucha energía perdida, que volvemos al rendimiento del motor de combustión, energía perdida e inercia a mover, que justamente vuelve a la parte de pérdida de energía.
Y obviamente, el último punto, la contaminación. La contaminación en el caso del motor de combustión, contaminación ambiental. Si bien hoy el motor eléctrico por ahí es cuestionada la forma en que se genera la energía eléctrica, es sin dudas muy conveniente en cuanto a ese punto, porque se pueden utilizar energías limpias y de por sí el motor en cuestión, el motor eléctrico, no genera prácticamente contaminación. En el caso de ambiental, se puede cuestionar alguna contaminación electromagnética o de algún tipo de radiación en ese sentido. Bueno, comentándoles ahí si los combinamos, quiero comentarles un poquito, para entrar un poco en tema, el grado de integración que fue desde el vehículo de combustión hacia el vehículo totalmente eléctrico. Se fueron pasando diversas etapas. Yo creo que hoy todavía no estamos en la etapa, en realidad en ninguna parte del mundo se está al 100% de vehículo eléctrico, pero hay partes que está más desarrollado y que se puede ver más habitualmente en las calles que en otros. El primer avance que se hizo hacia el vehículo eléctrico fue el sistema Start-Stop, que fue, en este caso se ha visto muy poco porque ha tenido muchos problemas en cuanto a la duración de las baterías, porque esto plantea digamos, un encendido y un apagado del motor cada vez que el vehículo se detiene, para ahorrar justamente en consumo y para mejorar la contaminación ambiental, digamos, o para no contaminar tanto en el caso del motor de combustión. Bueno, justamente por el tema de baterías, por ahí no ha sido tan aplicado y bueno, no es tan común verlo en las calles. Han salido algunas motos de Honda, no se ha visto tanto esto. En el caso ya entrando a híbridos, que hoy es algo bastante habitual, diría yo, por lo menos en Argentina, hay 3 tipos de vehículos híbridos. En el primer caso, un vehículo híbrido ligero, que lo único que se hace es se agregó un motor eléctrico para ayudar en el caso del motor en los momentos que tiene más falencia, es decir, en los inicios y en los finales, más que nada en los inicios, en cuanto a aceleración y a torque del vehículo. Ahí se aplicaba la ayuda del motor eléctrico para que justamente solventar la falencia del motor de combustión. Después ya se pueden nombrar los híbridos totales, que dentro de los híbridos totales se puede dividir en 3, que es digamos, se puede hacer una combinación serie, una combinación paralelo o una combinación mixta, llamémosle, en cuanto al motor de combustión con el motor eléctrico. En el caso, vamos a pasar una filmina, después voy a volver. En el caso del serie, lo que se hace básicamente es utilizar el motor térmico, el motor de combustión, como un generador de electricidad que hace justamente mover un generador con un convertidor para cargar las baterías, y el funcionamiento digamos, la transmisión a las ruedas se la da directamente un motor eléctrico. ¿Por qué? Porque, como hablábamos antes, es mucho más simple en cuanto a transmisión y a partes móviles, por lo que lo hace muy beneficioso en el sentido a la configuración híbrido serie. Después podemos pasar a lo que es la configuración híbrido en paralelo, que es un poquito muy similar en realidad a lo que es la combinación del híbrido ligero que les nombraba primero, que en este caso tanto el motor de combustión como el motor eléctrico, ambos están conectados a la transmisión y funcionan los dos en conjunto. Y en este caso es para mejorar, digamos, el motor eléctrico, el motor de combustión en los momentos de mayor falencia que este último tiene. Pero yo creo que es la peor de las configuraciones en el caso del híbrido. Y en el caso del mixto, en este caso tenemos el mixto y el mixto enchufable, llamémosle, que es el híbrido enchufable. Se utilizan los dos motores y en este caso, o sea, se utilizan siempre el eléctrico, salvo que se necesite la aplicación del motor de combustión, ya sea digamos, en la mayoría de los casos,
de torque o de ayuda en cuanto a ayuda mecánica, digamos. Como podemos ver acá en el grafiquito, el motor eléctrico funciona tanto como para transmisión como generador para cargar las baterías. En este caso funcionaría el freno regenerativo para cargar las baterías. Y a su vez, en el caso del enchufable, se puede cargar en un toma, que en este caso en los vehículos que nosotros fabricamos, que son, digamos, con menores potencias, se puede cargar un toma 220 convencional. En el caso de un vehículo, ya hablando, llegando a un auto o a transportes de cargas, ya se requieren de tomas especiales, regulados, que bueno, hoy no es tan común verlo y bueno, no viene al caso y no, digamos, no pretendo explicarle ni hacérselo engorroso al tema con eso. Y volviendo un poquito a lo que les hablaba de los vehículos híbridos, ya después pasamos directamente al vehículo 100% eléctrico, que bueno, hoy acá en Argentina es algo muy poco común verlo, salvo vehículos eléctricos de pequeña envergadura, digamos, que son para movilidad urbana, y no mucho más que eso. Hoy no contamos o no se pueden ver en las calles vehículos eléctricos, o muy poco. Ha salido el modelo de Kangoo y no mucho más, 100% eléctrico, que se puedan ver en las calles, algo muy anormal. Yo creo que hoy estamos en la etapa de híbridos totales y falta un tiempito todavía para llegar a ver un vehículo de 4 ruedas por la ruta, digamos. Bueno, viendo un poquito la variedad de vehículos eléctricos, yo creo que es amplísima. Hay para todo tipo de usos y gustos. En nuestro caso nos quedamos más con las primeras, con los primeros ítems, que son las bicicletas eléctricas, triciclos eléctricos, para pequeñas cargas y demás. En cuanto a lo que es la movilidad sustentable, me interesa contarles un poquito en qué se compone una movilidad sustentable. Básicamente está compuesta por 4 puntos, donde en primer lugar obviamente tenemos la eficiencia energética, que es lo que hablábamos un poquito antes respecto del motor de combustión, el mayor rendimiento y la eficiencia que tiene un motor eléctrico, tanto el motor eléctrico en sí como el sistema vehículo eléctrico, dado por la menor complejidad en transmisión y menor pérdida, por ende, de energía en inercia, en calor y en demás tipos de pérdidas. Pasado eso, debemos sumar lo que es la contaminación, que en este caso, bueno, en el motor de combustión todos sabemos que en su mayoría es ambiental y sonora, que después en una filmina le planteo una pregunta que yo siempre la hago y que es algo, creo que no sé si tan utópico, me parece que en algún momento va a llegar y que sería muy raro, a lo mejor viéndolo de manera progresiva no va a ser tan fuerte el choque, pero sería algo muy, muy loco. En el caso del motor eléctrico, es como les decía, se puede llegar a plantear una contaminación electromagnética en masividad, digamos, o sea, cuando esto sea masivo, creo que sería interesante poder analizarlo y poder buscarle una solución a ese tipo de contaminación. Obviamente tener en cuenta las emisiones de dióxido de carbono, que en el caso del motor eléctrico es 0, y en el motor de combustión es mucha, y la vemos crecer día a día hasta que esto no cambie, digamos. Y por último, en el caso de lo que es la fuente energética, y volvemos también a lo anterior, muchas veces se cuestiona, bueno, todos sabemos de dónde sale la energía de un motor de combustión, y en el caso del motor eléctrico, bueno, muchas veces se cuestiona ese tipo de contaminación secundaria, llamémosle, del producto vehículo eléctrico, dado de dónde sale la contaminación, perdón, la generación de esa energía. Y lógicamente, si sale de una fuente contaminante, tendrá cierta contaminación,
pero vuelvo a repetir, es muchísimo inferior, es muy inferior a lo que genera un motor de combustión, ¿no? También quería nombrarle, y veo que me lo salté en la filmina, muchas veces hay que tener en cuenta, y en el caso del vehículo eléctrico particularmente, en el residuo que eso deja en cuanto al vehículo eléctrico en el caso de las baterías, que es otra variable que se cuestiona constantemente en cuanto a vehículos eléctricos. Hoy la solución, si bien es cierto que lo que es las baterías es algo muy contaminante y es un problema a resolver a futuro cuando el vehículo eléctrico sea de uso masivo, hoy lo que son las baterías, en el caso principalmente de las baterías de litio, se le está dando cuando hay que cambiarlos de los vehículos eléctricos, es decir, de su uso primario, se pasa a un uso secundario que es, por lo general se utilizan para todo lo que es uso estacionario, particularmente en lo que es sistemas solares o banco de baterías para algún tipo de uso estacionario, que hoy particularmente el que mayor está difundido es el solar. Podemos hablar también en algo eólico. Pero es un punto muy interesante a tener en cuenta, y vuelvo a repetir, es un punto a tener en cuenta y un problema a solucionar a futuro cuando esto sea masivo. Bueno, acá un poquito viendo en cuanto a lo que es, en cuanto a recorrido, qué vehículo debería usarse. Por ahí uno que vive en el pueblo no cumple tanto esto, porque por ahí para ir a la despensa a comprar a 3 cuadras saca el auto, pero la idea y la solución que nosotros planteamos justamente es que la movilidad de última milla o la movilidad entre barrios, llamémosle de ahí para abajo, se puede hacer en vehículos de pequeño porte, unipersonales, para reducir la congestión y poder lograr una menor contaminación, ¿no? Bueno, acá está la pregunta que les decía hace un momento. Yo siempre me lo pregunto y espero algún día poder verlo. ¿Se imaginan una ciudad con todos vehículos eléctricos, 100% vehículos eléctricos? Yo personalmente, que uno vive en un pueblo y es algo muy tranquilo y pasa un auto cada tanto, cuando uno llega a las grandes urbes, a las ciudades, ese olor a hollín, ese ruido, es realmente muy distinto a un pueblo, a una comuna. Y cuando uno llega, en mi caso, y es donde se me hizo esta pregunta, fue en el Obelisco, parado en plena 9 de julio, es decir, ¿te imaginás en plena 9 de julio ver pasar 100% vehículos eléctricos emitiendo prácticamente cero ruido? Y yo creo que se sentirían nada más que las bocinas y que algún chillido de frenos, pero sería algo totalmente, creo hoy utópico, pero espero en algún momento poder verlo. Algo muy lindo, la verdad. Entrando un poquito en realidad en lo que nosotros nos dedicamos, en realidad a las partes que tienen nuestros vehículos eléctricos, quería comentarles un poquito en cuanto a los motores. Básicamente, en los vehículos eléctricos de pequeño porte se utilizan motores en rueda, motores en wheel, donde existen y hoy están son más utilizados los motores brushless, que son sin imanes permanentes, donde el funcionamiento o el reemplazo de los imanes viene por sensores TAL, que son simplemente un switch que le van dando o van habilitando las distintas fases del motor trifásico en este caso, cuando van habilitando cada fase cuando es conveniente, es decir, detectan en el momento que es mejor utilizar una fase u otra para, le dan el OK para habilitarlo, para que el vehículo funcione bien. En el caso, de este tipo de motores, tenemos dos, quería comentárselos, tenemos tanto el motor brushless sin engranajes,
como el motor brushless con engranajes planetarios, que ya se los voy a comentar en breve. En el caso particular del motor sin engranajes, es totalmente libre de mantenimiento, no existe ninguna parte en rozamiento, salvo lo único que tiene desgaste, digamos, son los rodamientos. En cuanto al peso, son un poquito, tienen esa única desventaja respecto del motor con engranajes. Son un poquito pesados y hace que por ahí en una bicicleta eléctrica particularmente sean un poquito menos aplicables en bicicletas de menor potencia. Se destacan respecto de motores no en rueda, digamos, por su fácil instalación y su simplicidad de construcción. Y lo que tienen de ventaja, por lo menos en el caso nuestro que fabricamos triciclos eléctricos que tienen sentido de giro para ambos lados, es decir, marcha directa y marcha atrás. En este caso, directamente se puede hacerlo girar en los dos sentidos, cosa que en el motor con engranajes, si no se le hace alguna modificación, no es posible. Ya le voy a comentar por qué. Y en el caso respecto también del motor, respecto del motor con engranajes, tienen un menor par a la salida. Si bien, como les decía antes, el motor eléctrico tiene un par máximo desde la revolución cero, es un poquito inferior respecto del motor con engranajes, que es que es un motor en rueda también, pero se caracteriza porque es de menor diámetro y tiene un sistema de engranajes planetarios que hace posible que sean de menor diámetro y le dan, obviamente, por ese sistema, le da el mismo torque que el motor brushless sin engranajes. En este caso, además de ese sistema planetario, tiene un sistema tipo cricket, digamos, o tipo piñón libre en el caso de la bici, que hace que sea ideal para aplicarlo en una bicicleta eléctrica porque en el sentido, o sea, usándolo como motor eléctrico, es decir, accionándolo, se comporta como un motor eléctrico, obviamente, y si uno no lo acciona, tiene un zafe que hace que se comporte como una masa convencional, digamos, evitando y suprimiendo, en este caso, el freno magnético que sí se genera en el motor brushless sin engranaje, lo que hace que en el uso de bicicletas, a la hora de pedalear, sea prácticamente insignificante digamos, la resistencia que genera este tipo de motores y lo hace ideal para ese uso. También obviamente lo hace ideal porque respecto del motor sin engranajes tienen un menor peso, son un poquito más ruidosos porque, bueno, tienen partes mecánicas en rozamiento dentro del motor. Y lo que hace es que tenga, que les comentaba respecto al otro motor, un mayor torque de salida y, obviamente, tengan un cierto mantenimiento, si bien son eternos esos engranajes, en algún momento tengan algún tipo de mantenimiento y haya que reemplazarlos, ¿no? Ya yendo un poquito más a algo más exclusivo, podemos encontrar lo que son los motores que van directamente integrados en la caja pedalera. Esto hoy es muy poco difundido en Argentina porque son muy costosas este tipo de bicicletas y se pueden ver, si bien hay modelos urbanos, digamos, con este tipo de motores, se suelen utilizar mucho en lo que es mountain bike, para aventura, para deportes extremos y demás, porque lo que se caracterizan básicamente es en el aumento de torque o la mayor capacidad de torque en la bicicleta. Es decir, que por eso se utilizan mucho en lo que es aventura, para escalar montañas y demás. Simplemente lo que hacen este tipo de motores es dar una asistencia al pedaleo y facilitar la movilidad en ciertos terrenos o en ciertas pendientes. Y por último, quería comentar un poquito de lo que son los motores que no son en rueda, digamos, que son utilizados en su mayoría ya para desarrollos
de 4 ruedas, diría 3, 4 ruedas en adelante, o para sistemas de cargas o para tipos de vehículos que requieran un mayor torque o para cargas y demás, transporte de cargas. Se utilizan este tipo de motores, son un poquito más complejos en cuanto a transmisión, es algo más complicado y más engorroso para desarrollar un producto, pero bueno, se destacan justamente por tener un mayor torque para utilizarlo, en lo que les comentaba recién. Y algo muy importante es que evitan el problema de masa suspendida, principalmente en vehículos con suspensión y de gran peso, como es un auto, por ejemplo, donde el aplicar directamente la transmisión o colocar un motor en rueda hace que genere muchos problemas en la suspensión y, bueno, haga por ahí poco aplicable, y de hecho en la experiencia lo van a ver que hay muy pocos autos con motor en rueda o con directamente la transmisión aplicada a las ruedas. Bueno, y lo que les comentaba recién, un poquito que la instalación se hace un poquito más engorrosa y complica un poquito a veces los desarrollos. Por otro lado, tenemos el controlador o el inversor, se suele llamar en autos eléctricos, que es básicamente el cerebro, la computadora, que comanda o que da la señal o gestiona, en realidad, la energía que pasa de las baterías hacia el motor. Adicionalmente a esto, y particularmente en vehículos de pequeño porte, como son bicicletas eléctricas y sus derivados, el controlador por lo general trae muchísimas más funciones y puede ser más o menos completo, aparte de dar esa gestión de la batería hacia el motor. Dentro de funciones de un controlador podemos encontrar frenos regenerativos, podemos encontrar alarmas, podemos encontrar sensores de corte aplicados directamente en los frenos para evitar, cuando uno frena, que siga funcionando el motor. Distintas velocidades en cuanto a la utilidad del motor, es decir, poder salir con una primera, segunda o tercera velocidad, no con una caja de cambios, sino a modo de un limitador de velocidades, llamémoslo así. Bueno, y funciones derivadas de hasta un USB, por ejemplo, para cargar tu celular y demás, que yo creo que hoy, en el caso de las bicicletas eléctricas, es bastante común y medianamente todos creo que lo deben haber visto en algún momento. Entrando a la parte de baterías, que yo creo hoy es la parte o el componente más importante en cuanto a vehículos eléctricos, principalmente porque es el componente que lleva mantenimiento, llamémosle, dentro del vehículo eléctrico, es decir, que lleva recambio, y por ahí es muy importante que tanto el que digamos, nosotros que lo desarrollamos, como el cliente que por ahí lo adquiere, vea y analice qué tipo de baterías tiene ese vehículo para analizar, obviamente, y hacer la mejor compra posible. Yo le voy a comentar, si bien hay muchos más desarrollos, le voy a comentar las que comercialmente hoy están más difundidas, que son las baterías de gel y las baterías de litio. Comentarles un poquito las diferencias y en qué se destaca una respecto de la otra. Particularmente respecto de las baterías de gel, si bien son las baterías más económicas que hay en el mercado, es la única ventaja que tienen, porque por otro lado, respecto a las baterías de litio, son peor en cuanto a características, dado que, bueno, tienen un alto peso, una relación de 1:3 a 1:4, en el caso de la batería de gel, un pack, por ejemplo, muy utilizado por nosotros, 36 volt, 10 ampere hora, ronda en una batería de gel, son 3 baterías en serie, ronda unos 12 kilos contra unos 3 kilos más o menos que pesa el mismo pack, pero en tecnología litio. Entonces, en ese sentido, y particularmente en bicicletas eléctricas, hace de que la sensación del usuario sea abismal la diferencia.
Son libres de mantenimiento, al igual que las baterías de litio son libres de mantenimiento, poseen una válvula de regulación de presión que hacen que, bueno, no haya que agregarle electrolito como en las viejas baterías, o en realidad no tan viejas, en el caso de las de plomo ácido que utilizamos en los autos, hay que agregarle el electrolito y bueno, eso lo hace que sean libre mantenimiento. En el caso de la eficiencia de la capacidad, esto es una comparación plenamente con la batería de litio, no superan el 65%, es decir, yo ahora les voy a mostrar un poquito en lo que es los gráficos técnicos. Si bien son baterías de ciclo profundo y son especialmente diseñadas para vehículos eléctricos, idealmente no conviene descargarlas mucho más, hacer una descarga de más del 65%, porque la vida útil de la misma se deteriora totalmente. Bueno, la corriente de carga es mucho más baja respecto a la de litio y esta consideración de la posición es respecto a baterías con electrolito líquido o de plomo ácido, es que se pueden utilizar en cualquier posición y eso está bueno en el desarrollo de un vehículo. Acá viendo un poquito lo que son los gráficos, podemos ver en primera medida la descarga característica. En este caso, digamos, si bien podemos ver una descarga, digamos, tensión versus tiempo, se los voy a destacar cuando veamos la batería de litio, la diferencia en cuanto a la curva de descarga de una batería respecto de la otra. En el caso de la carga de la batería, en las dos tecnologías es lo mismo, se hace una carga a corriente constante, hasta llegar a la tensión nominal de la batería, y en ese momento se empieza a hacer una carga a tensión constante, hasta lograr la carga completa de la batería. Después hay un funcionamiento dependiendo de cada cargador de una manera u otra, que no vamos a entrar en tema, que bueno, eso no se los quiero comentar para no engorrarlos mucho. En cuanto a, acá venimos un poquito a lo que es la descarga, la profundidad de descarga de la batería en el caso de gel. Vemos que mientras menor sea la profundidad de descarga, mayor es el número de ciclos de vida útil que tiene esa batería. Si vemos que, si bien estos gráficos están hechos por los fabricantes y por ahí son muy optimistas en cuanto a su duración, vemos que si hacemos una descarga al 100%, vamos a tener una duración de aproximadamente 300 ciclos contra una descarga al 30% que nos vamos a los casi 1800 ciclos. Realmente hoy una batería de gel para un vehículo eléctrico depende de muchos parámetros, pero tiene una vida promedio de 1 año y medio, aproximadamente 2 años, no mucho más que eso, y por ahí no se asemeja directamente al gráfico que estamos viendo acá. Bueno, estos gráficos son un poquito a modo anecdótico, digamos. En el caso del primero que tenemos a la izquierda, es un gráfico que expresa el deterioro de la batería en función de la tensión. Es un parámetro cierto, pero por ahí no tan real, ya que la batería depende de infinitos parámetros para saber si la batería está agotada o no está agotada. En este caso podemos ver en función de la tensión qué tan o en qué porcentaje de capacidad está la batería. Muchas veces pasa en la práctica que uno tiene una batería que, uno la ve que está en tensión y realmente esa batería está totalmente deteriorada y esa tensión, cuando se le aplica la carga, dura nada. Entonces, un poquito real, pero no tan aplicable este gráfico. Y por otro lado, ver la descarga característica, y es muy importante esto en el caso de los vehículos eléctricos, que tienen las baterías. En este caso lo podemos ver en curvas a distintas temperaturas. Podemos ver que en el tiempo, así la batería no se use, se va generando una descarga
y se recomienda enteramente, sea una tecnología u otra, se recomienda particularmente al mes hacerle una recarga de mantenimiento para evitar el deterioro de la vida útil de las mismas. Ahora viendo un poquito las baterías de litio, y yo creo que hoy son comercialmente las más utilizadas, más que nada en bicicletas eléctricas y en vehículos de pequeño porte, hoy todavía en vehículos eléctricos de mayor envergadura, es utilizado el gel, por lo menos a desarrollos chicos, porque una cuestión de costos, obviamente, que es la principal desventaja que tiene el litio. Hoy nosotros, además de lo que es bicicletas eléctricas, en nuestros triciclos estamos utilizando también todo lo que es litio, y por ahí es una diferencia respecto de otros productos, que en el caso de los triciclos por lo general se utilizan también baterías de gel. Básicamente, bueno, la principal diferencia está en el peso, que como les comentaba es de 1 a 3. En el caso de las baterías de litio sí admiten una profundidad de descarga altísima, porque como pueden ver acá en el gráfico y se podrán dar cuenta respecto de la curva de descarga de las baterías de gel, la curva de descarga de la batería de litio es mucho más plana, por lo que hace que la tensión se mantenga estable prácticamente hasta la descarga al 100% de su capacidad. Esto hace también como ventaja que la batería se comporte de la misma manera en todo su ciclo de carga, digamos. Es decir, en el caso de la batería de gel, uno va a utilizarla y cuando ya llegue al 60, al 50%, uno ya nota que la batería o que el vehículo no responde de la misma manera. En el caso de la batería de litio, vamos a notar que el vehículo se comporta de la misma manera prácticamente hasta agotarse completamente la misma. En el caso de la carga, acá está lo que les comentaba un poquito antes con la batería de gel. Vemos que el cargador funciona de esta manera, es decir, se hace una carga a corriente continua, a corriente constante, perdón, hasta que llega al voltaje nominal de la batería, y ahí se empieza a hacer una carga a voltaje constante hasta llegar a un 5, un 10% de la corriente en el caso de la batería de litio, o un 20% en el caso de las baterías de gel. Y ahí es donde viene el funcionamiento particular de cada cargador, que no vamos a entrar en tema. En este caso plantea la marca del cargador, que para el litio sigue con esa tensión constante y para gel baja una tensión de flote más baja para no deteriorar las mismas. Y acá, bueno, ven el otro grafiquito, la profundidad, la cantidad de ciclos que dura una batería de litio respecto de, bueno, distintas profundidades de descarga de una batería de gel, que es obviamente la ventaja que tiene una batería de litio respecto a las de gel, es la cantidad de ciclos de vida que tiene respecto a las otras. Si bien el costo inicial o la inversión inicial de una batería de litio es más alto, estamos en una relación prácticamente 1 a 2, si lo analizamos como inversión no es conveniente, y yo es por ahí lo que le explico a los usuarios. Si uno lo analiza como inversión inicial no es conveniente, pero si lo analiza como la relación costo-vida o costo-beneficio, podemos ver que es mucho más conveniente el litio, ya que estamos a una duración de 1 a 3 mínimo, dependiendo de la marca, el tipo de batería y demás. Entonces hace que termine en cierta forma siendo conveniente, obviamente a pesar de una mayor inversión inicial. En el caso de las baterías de litio, hace que sean más convenientes porque admiten una mayor corriente de carga, por lo que admiten mayores usos, y volvemos a lo que hablábamos antes, que les decía que no estamos, digamos, el vehículo eléctrico no está superando el tiempo de recarga del tanque de combustible.
Entonces, bueno, el litio es uno de los primeros caminos hacia lograr esos tiempos. Cosa que en el caso de la batería de gel es inadmisible porque estaríamos acortando de manera considerable la vida útil. En el caso de la posición, también se pueden utilizar en cualquier posición este tipo de baterías, sumado a que se pueden generar o hacer de la forma que, si bien tenemos ciertas limitantes en cuanto a tamaños de la pila y demás, se puede hacer en la forma que uno quiera, es decir, se puede adaptar al diseño o desarrollo de cada uno, porque se hace o la arma uno directamente con las pilas unitarias de litio, conectando obviamente pilas en serie o pilas en paralelo. Vamos a lograr un pack de la tensión y de la capacidad que uno desee. A su vez, en el caso de las baterías de litio, no son solo las pilas, sino que hay un controlador, como les decía antes, en el caso del vehículo eléctrico, o componente que gestiona la carga y la descarga de las pilas, que es el llamado BMS, que es el que se encarga justamente de ecualizar la carga. Es decir, en el caso de cuando uno carga el pack, carga las pilas, regular cuál carga más o cuál carga menos en función del estado de cada una, y en el caso de la descarga, lo mismo. Por un lado, protegerlo ante sobrecargas o sobredescargas, y por otro lado, hacer de que el desgaste de la vida y la vida útil de esas pilas sea lo más pareja posible. Bueno, acá mostrándole un poquito ejemplos de movilidad urbana, en realidad movilidad de pequeño porte. Hay diversas, en cuanto a bicicletas, hay diversos modelos, usos para distintas aplicaciones y hobbies y gustos que tanto como imaginemos. Acá podemos ver algunos, que es otra de las soluciones por ahí más económicas en cuanto a vehículos eléctricos, que son los famosos kits de conversión, o directamente los motores all-in-one, que es como el motor que vemos ahí, donde ya tanto la batería, el motor, como la controladora está todo aplicado en el mismo componente, que es el motor que es un motor en rueda también, y con un acelerador a Bluetooth podemos directamente comandarlo y utilizarlo en una bicicleta, en cualquiera que se nos ocurra. Bueno, ahí abajo podemos ver una imagen de una tricicleta eléctrica que digamos, configuramos nosotros para un cliente, y son soluciones por ahí a clientes que necesitan pedalear. En nuestro caso todavía no tenemos, si bien estamos desarrollando triciclos con pedales. Es una de las soluciones que les planteamos en su momento, y bueno, terminamos adaptándole un kit de conversión. Acá, bueno, lo que es triciclos, que es nuestra especialidad, digámoslo así, hay también muchísimos ejemplos y usos que queramos y que imaginemos. En este caso yo le puse, bueno, nuestros dos modelos de triciclos y un triciclo de carga, básicamente, que bueno, ya es un uso un poquito más industrial. Y bueno, como para no quiero dejarlos afuera, y la verdad que es un orgullo para nuestro país también poder tener ya 3 desarrollos, por lo menos públicamente conocidos, de vehículos eléctricos, que son, bueno, el Volt, el Zero Electric, que ya hace unos cuantos años que está, y recientemente el Tito, que bueno, les vuelvo a repetir, es por ahí un orgullo de poder ya contar con 3 vehículos que de hecho ya están a la venta y se pueden ver en las calles. Si bien que, como les comentaba, no son vehículos que vamos a ver en rutas, porque son vehículos para uso urbano, sinceramente es destacable que ya podamos tener 3 modelos en nuestro país en la etapa de desarrollo del vehículo eléctrico que estamos en nuestro país, ¿no? Bueno, en la imagen se puede ver cuál es el problema que nosotros,
o cuál fue la idea, el problema que a nosotros nos detonó empezar a desarrollar vehículos eléctricos, que es la congestión. Nosotros, y particularmente en mi caso, no lo vemos o no lo veía en un pueblo, en una comuna, pero realmente por ahí a uno se le desata la idea cuando va a las grandes urbes, donde por ahí circular en una bicicleta eléctrica combinado con una infraestructura en la ciudad, como pueden ser bicisendas, se bajan tanto costos como tiempos de movilidad. Yo creo que hoy es lo que se está tratando de optimizar en cuanto a movilidad, ¿no? A optimizar los tiempos de movilidad, o si no los podemos optimizar, poder tener una opción de utilizarlos en el momento que nos estamos moviendo, como por ejemplo podemos ver las tecnologías de autopilot, porque tienen los sistemas de Tesla, y bueno, no vamos a entrar en tema, pero hay muchísimas empresas como Google, por ejemplo, que están desarrollando ya sus vehículos autónomos. Esta es una de las filminas favoritas, digamos, a modo personal de la presentación, y yo creo que es lo que realmente personalmente me llena y hace de que todos los días, digamos, uno se levante con ganas de seguir buscándole la vuelta, y es lo que por ahí a uno le da el impulso cuando las cosas no van tan bien. Bueno, son dos casos de distintos clientes que nos han enviado particularmente un mensaje con la solución que le hemos podido dar. Y por un lado tenemos una solución en cuanto a costos, de que una persona con movilidad reducida tenía que gastar diariamente para moverse de su casa al trabajo. Y por otro lado, una persona mayor que, bueno, recibió un mensaje de su hija, que, bueno, es lo más gratificante que hay, es poder recibir ese tipo de mensajes, donde existe una solución de manera exponencial, diría, para con la persona que está utilizando el vehículo. Y, bueno, como les decía, es algo muy, muy, muy satisfactorio, y en el camino del emprendedor es lo que más lo llena. Obviamente uno, si bien emprende algo con fines de lucro, la idea, en realidad la idea o lo más gratificante es la solución del problema, y más si son de este tipo, como nos pasa en este caso a nosotros, ¿no? Bueno, acá pueden ver algunas imágenes más. Nosotros, como por ahí decía el título y comentaba Fernando, nos abocamos a soluciones de problemas en personas de tercera edad, o problemas con alguna discapacidad motriz. Si bien arrancamos por allá en 2016 con un vehículo eléctrico, en este caso era la bicicleta eléctrica, nos fuimos orientando, y por ahí el mismo mercado, yo creo, o el afán de ir solucionando problemas nos fue llevando a esto. Y hoy ya nos encontramos medio que instalados, diría, si bien tenemos un modelo de vehículo eléctrico que es muy utilizado en barrios cerrados, para personas de seguridad, para delivery y demás, muy instalado en cuanto a las soluciones a personas con discapacidad. Y de hecho, bueno, eso nos ha llevado tanto que seguimos desarrollando, y estamos en desarrollo en desarrollo de productos para ese tipo de personas. En este caso estamos terminando un desarrollo en realidad no un vehículo, sino un producto para personas que están directamente en silla de ruedas, que no les da la solución nuestro triciclo. Y bueno, por último, quería dejarle una frase que creo que me identifiqué mucho, que es del cofundador de LinkedIn, que dice: si no te avergüenza la primera versión de tu producto, lo lanzaste muy tarde. Y realmente es como les comentaba, sin financiamiento y con muchas ganas, se fue logrando en parte parte de la bicicleta eléctrica con hierros usados y, bueno, cosas que realmente en su momento uno le da un poquito de vergüenza, pero hoy sinceramente que me enorgullece poder haber hecho esos pedazos de hierro soldados con cosas viejas,
porque bueno, hoy uno puede mirar para atrás y sentirse orgulloso del tan lindo camino que es el del emprendedor. Y aprovecho estas últimas palabras mías también para volver a recalcarles el que emprendan, que le busquen la vuelta, que no esperen el momento si bien tienen una idea, esperar el momento justo, esperar la financiación, esperar el inversor. Yo creo que hay que ser más impulsivos, la vida es corta y meterse en este camino que es el del emprendedor. No les digo que va a ser fácil, se va a renegar, hay momentos, les diría que en los primeros años son los momentos son más feos que lindos los momentos, pero ya llega un momento que uno se empieza a dar vuelta y encuentra cosas como esta que les muestro en la imagen que lo hacen enorgullecer y lo hacen realmente dar un poquito más de fuerza para seguir adelante. Así que bueno, quedo a disposición de si hay alguna pregunta, espero haber sido claro, espero no haberlos aburrido. Disculpen si en algún momento se trabó un poquito la charla, no es lo mío las clases virtuales y bueno, es una de las primeras charlas que doy virtuales, así que espero no haberlos fallado en eso. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Nicolás, por estas palabras, por compartir tu saber. Y sí, no van a ser tus últimas palabras, porque hay algunas preguntas para hacerte. Por ejemplo, recién hablabas de las baterías, o hace unos minutos hablabas de las baterías. Alguien preguntó, ¿qué opinas respecto al descarte de las baterías obsoletas? Parecen ser una gran problemática respecto a lo ambiental. Bueno, eso es lo que les comentaba en las filminas anteriores, que es el uso secundario de las baterías. Principalmente en el caso de lo que es vehículos de gran porte, como es un auto mínimamente. En el caso de un auto eléctrico, el uso, si bien, como les comentaba, es un problema a solucionar, realmente cuando esto se masifique, el descarte y el residuo de la batería es un problema realmente a solucionar. Hoy lo que se está haciendo es a darle un uso secundario a esa batería que por lo general se utiliza para sistemas estacionarios, en este caso sistemas solares, como les comentaba, o sistemas eólicos, donde se utilizan como banco de baterías, y la batería se puede utilizar y se usa de hecho para eso porque trabaja en un rango, en una profundidad de descarga muy baja. Se utiliza entre un 80 y un 90% y hace que la batería siga siendo útil para ese uso. Por eso, esa es la solución que hoy se le está dando y le vuelvo a repetir, es un problema realmente para nosotros los ingenieros darle una solución a futuro cuando esto sea masivo, obviamente. Otra pregunta tiene que ver con el grado de integración o implementación que se puede percibir en Argentina, sobre todo en vehículos de corto alcance. Perdón, ¿me repetís? ¿Qué grado de integración o implementación se puede percibir en Argentina hoy, sobre todo en vehículos de corto alcance? Mira, yo lo se que refería veo... al parque automotor y su inclusión en el Sí, yo creo que lo que hoy veo poco grado de integración es en cuanto a vehículos de un auto en adelante. Hoy acá en Argentina es muy poco visto un vehículo 100% eléctrico, salvo eventualidades. Yo creo que hoy estamos en Argentina en la era híbrida. Claro. Es muy común, hoy ya te diría de hace un año, un par de años, encontrar un vehículo híbrido en la calle. Si bien particularmente uno está en el tema y se fija, es muy difícil darse cuenta, pero hoy ya hay muchos vehículos en el mercado. Toyota tiene 2 o 3, Sí, claro. Honda tiene un par también, o sea, hay muchos modelos que ya están en el mercado y que podemos verlo en nuestras calles hoy. En cuanto a lo que es vehículos de pequeño porte, yo creo que es cada vez más difundido. La bicicleta eléctrica, particularmente en urbes, el monopatín es muy, muy utilizado en grandes urbes. Eso como, digamos, lo digo muy difundido en cuanto digamos, a usos para movilidad urbana de una persona
que lo utiliza para ir a trabajar o una persona que lo utiliza para moverse diariamente. Yo creo que la gente está optando por ahí, por el lado del costo y por el lado de la agilidad o de la optimización de tiempos. Pero por otro lado, por ejemplo, tenemos la solución que es lo que nosotros planteamos y a lo que nosotros por ahí nos abocamos más, que es la solución a la persona que no se puede mover. Y por ahí yo creo que la mejor solución hoy es un vehículo eléctrico. Nos toca muchos casos que hay personas mayores o que por ahí se dan un poquito de manía, que a lo mejor se están moviendo en una bici a motor o en un cuatriciclo a motor a combustión, y por ahí lo hace un poquito más engorroso porque hay ciertos lugares que no se pueden meter, dentro de un súper no se pueden meter. Entonces creo que por ese lado es una solución, y si bien no opta la persona por eso porque no tiene muchas soluciones, creo que se está aplicando cada día más. O sea, el vehículo eléctrico en su momento, en 2016, cuando nosotros iniciamos, la gente te preguntaba en cada expo o en cada presentación, ¿qué es una bici eléctrica? O sea, la gente no sabía qué era una bici eléctrica. Hoy creo que, y por eso a veces trataba de no ser tan reiterativo en algunas cosas, porque hoy creo que es muy común ver una bici eléctrica, conocer de potencias, conocer de capacidad de baterías, conocer de tecnología de baterías. Entonces, creo que hoy en cuestiones de vehículos de pequeño porte es cada día más utilizado acá en el país. Bueno, la última pregunta, Nicolás, que tiene que ver con si existe apoyo mediante políticas de Estado en Argentina para el uso y producción de este tipo de vehículos. No. Nosotros, en realidad, en lo que se busca hacer, y dentro de ABEA, por ejemplo, como yo le comentaba que somos miembros, se persigue constantemente, y yo creo que uno de los motivos por los que en Argentina no hay un boom, digamos, del vehículo eléctrico es justamente por falta de políticas de financiación, políticas de promoción de vehículos eléctricos, y por sobre todo políticas legales del vehículo eléctrico, que hoy hay muy poco. En cuanto a lo que es vehículos de pequeño porte, sinceramente vendría muy bien. En este caso no hay, y vendría muy bien porque la principal desventaja que tiene un vehículo eléctrico es su costo. La inversión inicial de un vehículo eléctrico por ahí supera al 100% de lo que vale un vehículo a combustión. Estamos hablando que hoy una bicicleta eléctrica promedio tenés que hablar de 170.000 pesos para arriba, contra una moto 110 que a lo mejor podés conseguirla por 70, 80.000 pesos, tranquilo. Entonces yo creo que para que eso se haga exponencial la venta del vehículo eléctrico y se vea mucho más en las calles, creo que realmente es lo que hace falta, una política de promoción, de financiación por lo menos, en vehículos de pequeño porte, y legal obviamente en caso de los vehículos eléctricos de mayor porte para poder circular. Perfecto. Bueno, ingeniero Gili, hasta acá llegamos. Ha sido una extensa charla que hemos tenido, muy amena, muy entretenida, muy interesante, estamos hablando del futuro, ¿no? Vehículos que no atentan contra el ambiente, y bueno, utilizando otro tipo de recursos energéticos. Nicolás Gili, uno de los referentes en esta área de crecimiento que tiene nuestro país y sobre todo nuestra región, graduado de la UTN Villa María, en nombre de la comunidad educativa de la UTN Villa María, de la UTN San Francisco, de la UTN Rafaela, en esta Semana de la Ingeniería. Te agradecemos tu intervención, tu participación y por supuesto estas ganas y esta humildad también, ¿no?, de compartir tu saber, tu experiencia y todas tus vivencias respecto a estos desarrollos que te han tenido como protagonistas a vos y un grupo importante también de profesionales que se han dedicado a esta actividad. Al resto de los espectadores los invitamos a seguir participando de esta segunda edición de la Semana de la Ingeniería, que repetimos, organizan 3 universidades tecnológicas, las facultades regionales de la Universidad Tecnológica Nacional. Hablamos de Rafaela, de San Francisco y de Villa María. Mañana va a haber presentación también de graduados villamarienses, y también el miércoles, precisamente el día que va a cerrar la actividad. El abrazo grande virtual, por ahora,
Ya volveremos a la presencialidad en algunos de estos meses, esperemos, cuando todo vuelva a la normalidad, y allí nos volveremos a encontrar seguramente en un escenario con Nicolás y tantos otros profesionales que están haciendo patria, ¿no? A través de la ingeniería y a través de proyectos tecnológicos. El abrazo grande, virtual, y nos estamos reencontrando seguramente mañana y el miércoles. Hasta luego.